Ya estamos conectados con Sigrid. Sí, Sigrid, te interrumpimos, perdón por el problema de conexión. Adelante. Sí, no hay problema, Nicolás. Parece que ha habido un tema en el Internet, ¿no? Y un poco lo que te comentaba es nuestra postura, básicamente es seguir y respetar la decisión de los organismos electorales nacionales que ya se han pronunciado, que han hecho auditorías públicas, y la propia OEA durante el proceso de la elección, de hecho otros organismos internacionales, la propia Organización de Naciones Unidas, países y mandatarios de países de todo el mundo ya están reconociendo que lo único que falta aquí es la proclamación, y en eso estamos, esperando, con paciencia. Ahora, mientras esperamos, ya está planteado el debate sobre el tema de los cambios. Acabamos de conversar sobre el mismo asunto con Eduardo Zadulwana, que es un vocero, ahora se ha quedado claro, representativo de la posición de Alianza por el Progreso, ¿no es cierto? Y eso es bueno, para saber quiénes son los interlocutores y quiénes representan realmente a quién. Y sí, el tema es que el Perú, yo creo que incluso la propia gente que votó por Keiko Fujimori quiere cambios. Y la pregunta es cómo se van a procesar esos cambios, cuáles van a ser los mecanismos y cuáles van a ser los tiempos. Y el señor Guillermo Bermejo no solo ha salido a decir que va a lanzar una campaña de recolección de firmas, sino un poco a pecharlos a ustedes, ¿no? ¿Cuál es la opinión de ustedes, Sigrid, sobre este tema? Sobre el tema de la Asamblea Constituyente y los cambios. Sí, yo creo que la posición del congresista electo Bermejo ha sido zanjada. Como tú bien has dicho, el tema de las vocerías es muy importante. Nosotros tenemos a dos congresistas electos como voceros, como Juntos por el Perú, y también Perú Libre tiene sus voceros. El vocero Alex Paredes, el congresista electo de Arequipa, ya ha zanjado el tema sobre la Asamblea Constituyente y cómo lo van a manejar ellos. En particular, nosotros, como Juntos por el Perú, tenemos un compromiso desde la primera vuelta que no hemos abandonado. De hecho, yo estaba revisando ahora algunos titulares de algunos diarios, ¿no? En la República han sacado que 130 países aplicarían un impuesto mínimo a las multinacionales. Mira que ese es un tema con el que en algún momento incluso hasta discrepamos con el señor Pedro Castillo, pero que queremos impulsar nosotros como JP, ¿no? Pero además, sobre el tema de la Asamblea Constituyente, nuestro compromiso desde la primera vuelta fue usar el mecanismo siguiente, que el Congreso, porque para nosotros sí debe pasar por el Congreso, apruebe una ley de referéndum y que a través de esta ley de referéndum el siguiente paso sea precisamente pues convocar a la ciudadanía. No puede haber otra fórmula que no sea también consultándole a la gente. Nosotros ya hemos tenido procesos de consulta antes, el propio expresidente Vizcarra sentó un poco más precedentes sobre lo que podría ser una democracia más participativa, consultándole a la gente si quería o no reelección de congresistas, y se dijo no. Sobre si quería o no bicameralidad, y se dijo no, sobre algunos aspectos, eso ya hace 2 años. Entonces, nuevamente, que este mecanismo de consulta sirva también a través del Congreso que formula la pregunta, una fórmula para llegar a una Asamblea Constituyente. ¿Se puede o no se puede? Pues sí se puede. Hay 2 sentencias del Tribunal Constitucional que asientan jurisprudencia sobre esto del año 2002 y 2003, así que el camino está allá y para nosotros esa es la fórmula, consultarle a la población. Claro, pero lo que se le consultaría a la población, porque la figura de la Asamblea Constituyente no existe legalmente en este momento. Entonces, constitucionalmente, ¿qué se le como tú lo has consultaría a la dicho, gente? Mira, a ver, Claro, eso es muy interesante y es un argumento jurídico. Yo no soy abogada, pero te explico. Constitucionalmente la figura es reforma total o parcial de la Constitución. Y hay quienes interpretan que reforma total pues no es lo mismo que asamblea constituyente. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo y planteando es basarnos en 2 sentencias del Tribunal Constitucional, en donde el Congreso aprueba, ¿no?, en una primera legislatura esta ley de referéndum, en general no en una primera legislatura, sino en un pleno, una ley de referéndum, para poder consultarle a la población si desea o no una asamblea constituyente. Y el siguiente paso es llevar a cabo ese referéndum. Eso está previsto en resoluciones del Tribunal Constitucional y finalmente claro, lo que se busca aquí, Nicolás, es hacer una constitución que emane del pueblo, no de una dictadura. Ya, o sea, pero lo primero que hay que resolver es que la figura de la Asamblea Constituyente exista. Es decir, consultarle a la gente, existe. En realidad 2 cosas, es lo que habría que plantear, si se pretende, digamos, que el asunto marche con orden. Si la gente quiere o no una reforma integral de la Constitución, y en segundo lugar, que el mecanismo para esa reforma va a ser la creación de una Asamblea Constituyente, que, insisto, no está contemplada en la Constitución. O sea, ¿eso es lo que se votaría en un referéndum? Como te lo he mencionado, lo que se votaría en un referéndum sería la pregunta que el Congreso apruebe. Lo más probable es que sea una pregunta similar a ¿está usted o no de acuerdo con la instauración de una asamblea constituyente? Eso se le pregunta a las personas y si el sí gana,
pues entramos a un proceso de elección sin disolver el Congreso, en donde generamos este espacio de Asamblea Constituyente que solamente se va a dedicar a la redacción de un texto sustitutorio. Y solamente para especificar con argumentos, ¿no? Existen exactamente 2 resoluciones del Tribunal Constitucional que sí establecen la figura de la posibilidad de una Asamblea Constituyente del mecanismo que yo te estoy hablando. Nadie se está intentando burlar de la ley ni pasar por encima de nadie. Son la sentencia número 014 del 2002, 014 del 2003 y textualmente, ¿no? Hablan de un Congreso Constituyente, de una Asamblea Constituyente, y nuestra alternativa como Juntos por el Perú siempre ha sido en el marco normativo que pase por el Congreso, la pregunta, y finalmente la consulta ciudadana, ¿no? El referéndum. Ahora, el tema es que para lograr un consenso de este tipo en el Congreso va a haber que convencer a lo que aparentemente en este momento vendría a ser una mayoría. Es decir, no basta con el voto de los grupos de izquierda, tendría que convencer a Acción Popular, tendría que convencer a Podemos y Alianza para el Progreso, digamos, bueno, mira, para poder lograr una mayoría para esto. Te doy un pequeño adelanto, o si quieres te suelto también una pequeña infidencia. Nosotros ya estamos, nosotros Juntos por el Perú, pero también Seguro Perú Libre y otras bancadas cercanas o afines, estamos conversando con congresistas de diferentes bancadas, estamos conversando con congresistas de Acción Popular, de Alianza para el Progreso, de Somos Perú, de Podemos, etcétera, no solamente con miras a generar consensos en torno a una eventual Asamblea Constituyente, sino también con miras a generar de alguna manera consenso para una mesa directiva representativa, ¿no? O una mesa directiva, en todo caso, que nos permita también avanzar y que nos permita también trabajar. Yo creo que eso es muy valioso. Mira, la mesa directiva tiene que convocar a todos los sectores políticos del país, sobre todo si es que hemos tenido un escenario de tanta polarización. Y créeme que si no buscamos consensos desde ya, porque además esta elección de mesa directiva ocurre antes del 28 de julio, pues no vamos a poder avanzar tampoco. Créeme que no solamente la Asamblea Constituyente es algo que va a necesitar consenso en este Congreso, definitivamente. Ahora, Guillermo Bermejo, que se ha atribuido a sí mismo una vocería que, por lo que tú has recordado, no tiene, ha escrito en el Twitter, que refiriéndose a ustedes, a Nuevo Perú, que no tuvieron capacidad de recolectar firmas para su partido y no nos van a enseñar cómo llegar al referéndum por una asamblea constituyente. Por este tema no hubo unidad de las izquierdas, porque mientras los caviares, que es como los denominan, apostarán por la agenda USAID, o sea, de la agenda norteamericana, debo entender, y nosotros por la constituyente, dice Bermejo. ¿Qué le responderías tú a Guillermo Bermejo? No sé si tengo tan claro a quién exactamente se refiere él o a quién se referirá, si engloba a todo el mundo en un mismo saco o tiene ahí algunas cosas personales en particular. Lo único que digo es que aquí lo que nos toca es trabajar, y para trabajar no podemos estar peleándonos por nimiedades. Yo creo que si queremos avanzar en el Congreso, que tiene además ahora 10 bancadas, Nicolás, tenemos que buscar esos consensos. Y la Asamblea Constituyente, el cambio de Constitución para Juntos por el Perú es prioritario, y es prioritario también el mecanismo, o sea, el mecanismo de consultarle a las personas, que esta sea una Constitución que realmente represente a todos los peruanos, que represente a las mujeres que fueron y tuvieron una ínfima participación en la redacción de la Constitución del 93 que hoy nos rige, y que tenga realmente una representatividad a nivel de pueblos indígenas, campesinos, afroperuanos, etcétera, ¿no? Ya, pero digamos, yo puedo concertar contigo en que la Constitución del 93 fue hecha, aprovechando una determinada circunstancia política para que se apruebe una Constitución de tendencia neoliberal, que no necesariamente representa la opinión, los sentimientos y las esperanzas de la mayoría de los peruanos. Pero tampoco se trata de irte al otro extremo, de aprobar una constitución socialista, y menos aún en un contexto como este, donde el país está partido en dos. O sea, de acuerdo. O sea, ¿qué tipo de constitución sería la que habría que aprobar? Mira, a mí me gusta mucho tu pregunta. O sea, no puedes estar en esos extremos, pues sí, o sea, ir de un extremo al otro, ¿no? No la idea, como tú misma has dicho, ¿de qué se trata? Yo no hablo de una constitución para todos, ¿no? Claro, yo no hablo de extremos, pero yo no hablo tampoco de generar una constitución opuesta y completamente distinta a la que hay ahora, porque tiene que ser blanco o negro, porque tiene que ser neoliberalismo o comunismo, porque tiene que ser antagónico todo, y porque tenemos que seguir peleándonos después de esta segunda los próximos 5 años. Si me has escuchado, creo que lo que queremos es lo contrario. Entonces, ¿cómo se trabaja hacia que la Constitución no siga generando esta priorización? Pues que no solamente la gente decida
por sobre si quiero o no la Constitución. De repente, Nicolás, oye, nosotros nos sometemos tanto a la democracia que de repente gana el no. De repente la gente no quiere una nueva Constitución. Y la consulta la perdemos. Digo la perdemos porque nosotros sí quisiéramos gestar una nueva, pero no depende de nosotros, depende de la gente. Si la gente dice no, a través de este mecanismo, se aprueba la ley de referéndum, se hace el referéndum y la gente vota que no, pues no se cambia la Constitución. Es así. Y si la gente vota que sí, no se cambia la Constitución por una que Pedro Castillo elija, no se cambia la Constitución por una que Sigrid Bazán, Verónica Mendoza, Juntos por el Perú elija. Se elige a un grupo de personas llamado Congreso Constituyente o Asamblea Constituyente, que está previsto en las sentencias del Tribunal Constitucional que te he citado, y esa gente elige y redacta un texto sustitutorio. Ahora, ese texto sustitutorio, que puede tener sesgos políticos, ideológicos, ¿es el que queda? Tampoco. Se somete el texto sustitutorio nuevamente a un referéndum. Es un proceso. Y esa Asamblea Constituyente disolvería el Congreso. Es muy importante de cara al Bicentenario. Sí. ¿Y esa Asamblea Constituyente disolvería el Congreso y pasaría a asumir funciones? No, en absoluto, y eso también está y se señala en las sentencias del Tribunal Constitucional en términos de que básicamente tendríamos un Congreso de la República que se dedica a sus funciones de siempre, legislar, fiscalizar y representar, y un Congreso Constituyente que se dedica y se aboca enteramente a la redacción de una nueva eventual Constitución, ¿no? Tal cual. Ahora, Sigrid, mira cómo nos escucha Vladimir Cerrón. La Constitución de Fujimori puso candados para que nunca haya asamblea constituyente, para que el pueblo no tomara decisiones ni cuestionara el latrocinio y con ello pensaron perpetuarse en el poder. La nueva Constitución debe prohibir todo intento de perpetuación política. Ya está interviniendo el doctor Vladimir Cerrón en la discusión. Mira, pero digamos, todos los días no nos escucha y todos los días anda tuiteando sobre lo que pasa en este programa. Pero eso el es asunto... un logro tuyo, Nicolás. No tanto mío, pero en todo caso sí, te digo con toda sinceridad. Te digo con toda sinceridad, nuestro ánimo, y yo creo que el ánimo general de muchos quienes entramos a hacer política ahora, ya sea desde el Congreso o desde otras esferas, tenemos ese ánimo de tener una nueva Constitución, ¿no? Podremos tener diferencias sobre los mecanismos, ojalá digamos tengamos consenso sobre el mecanismo más representativo, que es para nosotros que pase por el Congreso y luego que se traslade a la ciudadanía, pero hay algo que me parece importante y es el papel del TC. Yo te cito mucho estas sentencias del Tribunal Constitucional porque necesitamos de un TC que nos ayude a gestar esta Constitución, que nos ayude a hacer valer la Constitución cualquiera que tengamos. Y hoy en día estamos a puertas, el próximo miércoles se ha convocado la agenda del Pleno del actual Congreso, que ya tiene menos de un mes para legislar, que han querido ampliar de manera amañada una nueva legislatura. ¿Para qué? Para recomponer todo el TC. O sea, el próximo miércoles podríamos tener un nuevo TC porque pueden elegir hasta 6 de los 7 miembros. Y eso a mí sí me preocupa, Nicolás, yo lo denuncio públicamente. Se ha hecho un proceso terrible, hay un Congreso deslegitimado, que incluso puso el señor Merino como presidente por 5 días, que pretende ahora poner todo un nuevo TC. Y ha habido un concurso con unas preguntas que distan mucho de las preguntas necesarias para tener la probidad constitucional, moral y profesional de un magistrado, que yo creo que lo que debería ser más sano es que se haga una nueva convocatoria y que el próximo Congreso, los congresistas electos, pasemos esta discusión con la mirada de la ciudadanía, de una manera mucho más seria. La composición del TC es muy importante y no podemos simplemente aprobarla entre gallos y medianoche, ¿no? Ahora, se ha hablado también con respecto a la convocatoria de una asamblea constituyente que en ella se considere la participación no solo de los partidos, lo cual supone un cambio, es decir, que ya no serían los partidos políticos los que tengan la exclusividad de la representación. Entonces, si se propone para la Asamblea Constituyente, debería proponerse para todo. O sea, para los municipios, para los gobiernos regionales, para el gobierno nacional, para elegir el Congreso de la República, ¿no? Pero eso es un cambio realmente radical, ¿no? O sea, porque ustedes comparten esa idea o sea, digamos, que se hace el referéndum aprueba que haya una Asamblea Constituyente y se convoca una Asamblea Constituyente, o sea, ¿quiénes deberían participar en ella? Los ciudadanos eligen. ¿Solo es básicamente, los a ver,
No, en absoluto. Eso no se ha dicho y tampoco lo ha dicho la sentencia del Tribunal Constitucional y no lo estamos planteando nosotros. Nuevamente, en la práctica, Nicolás, para decirlo de manera un poco más escueta, un poco más coloquial, ¿no? Habrían dos congresos, uno dedicado exclusivamente a redactar la nueva Constitución y otro que ya es el que la ciudadanía ha elegido, que se dedica a legislar, representar y a la fiscalización, que es el control político. Entonces, este congreso que se elige o esta asamblea constituyente que se elige es elegida democráticamente por todos los ciudadanos. ¿Y qué es lo que planteamos, incluso ya si nos queremos adelantar un poquito en la discusión, ¿no? Que haya también representatividad, es decir, que haya, por ejemplo, paridad, que haya, por ejemplo, representación, como te he dicho, ¿no? De pueblos indígenas, originarios, campesinos, afroperuanos, etcétera. Entonces, tiene que ser la Asamblea Constituyente más representativa posible, porque de ahí va a emanar la propuesta de una eventual nueva Constitución, que todavía va a seguir siendo propuesta. No va a decidir la nueva Constitución tampoco. Si tú me preguntas a mí si este tipo de mecanismos debería replicarse o no debería replicarse, es que ya hay mecanismos democráticos previstos. La gente elige, toda la ciudadanía de una circunscripción elige a su alcalde, ¿no? Eso es democracia. Pero lo que queremos es hacer de la democracia algo más participativo. Hay centralismo democrático, hay democracia participativa, hay diferentes matices para una democracia. Si queremos hacer que la gente participe más, pues yo no veo cuál es el problema en eso, ¿no? Ahora, en Chile, que es un referente, ¿no es cierto? Es para aprobar un artículo necesita 75% de los votos. Yo me imagino que ese tipo de mecanismos se van a introducir para lograr una constitución que tú puedas tener un gobierno de izquierda hoy, pero dentro de 5 años puedes tener un gobierno de otro signo político y eso no va a requerir un cambio de constitución, porque tienes una constitución que finalmente es un reconocimiento de derechos y de objetivos comunes a todos, ¿no? Más allá de las diferencias políticas o ideológicas que puedas tener en cada circunstancia. Claro, o sea, parece imposible Nicolás, de lograr, pero de eso se trata para hacer una constitución, ¿no? Sí, tal cual. Tiene que emanar de un proceso democrático, como tú lo has dicho. Solo un dato, ¿no? El Perú ha tenido 12 constituciones durante su periodo republicano. 9 han sido promulgadas por militares, ¿no? Y la última constitución es la que rige, la del 93. Entonces, lo que nosotros queremos no es cambiar de constitución como quien cambia de gobierno, es cambiar a una constitución que represente a la gente y esa constitución que realmente represente a la gente, que no dependa de un partido, que no dependa de una persona, que no dependa de un presidente, sino que dependa de la elección democrática y ciudadana y luego de la aprobación o no democrática y ciudadana de un texto nuevo, sea la que más dure, sea la que perdure, porque finalmente, culturalmente, mira, va a representar a más cantidad de ciudadanos. Cuando se hacen las cosas unilateralmente y desde un grupito, ya hemos visto el Congreso, ¿no? Yo he entrado, y lo reconozco y lo he dicho mucho frente a debates, etcétera, que como congresista electa entramos a un Congreso deslegitimado. Tenemos que ganarnos la confianza y la legitimidad de la gente. Y eso solo puede ser trabajando, y eso solo puede ser trabajando del lado de las personas. No podemos legislar sin conocer los problemas de la gente, porque eso nos convierte en más del montón, más de la clase política que ya ha seguido 5 años de este último periodo en pleitos entre presidente y Congreso a ver quién gana. Nosotros queremos romper eso, necesitamos una mesa directiva democrática, necesitamos un Congreso democrático y necesitamos una Constitución democrática. Ese es nuestro planteamiento, ¿no? Como bancada de Juntos por el Perú. Finalmente, quiero tratar este tema de los dinámicos del centro, Sigrid, que produce una preocupación. Yo te cuento, nosotros en los últimos años hicimos una campaña con respecto a la corrupción en los gobiernos locales, pero sobre todo en los gobiernos regionales. Y una de estas investigaciones que lamentablemente quedó trunca, se refería al gobierno regional de Junín y específicamente al caso de Vladimir Cerrón. Y eso, fíjate lo que es el destino, ahora se pone en evidencia. Es decir, porque la revelación de estos audios de los dinámicos del centro no solo te ponen en evidencia la corrupción en la dirección de transportes, la Dirección Regional de Transportes de Junín, ¿no? Que es una vergüenza, sino además todo un modus operandi, es decir, cómo el partido toma el control de la región, el partido elige a los funcionarios no a partir de sus calificaciones para el cargo, sino su incondicionalidad al partido. Además, todos tienen que pagar un diezmo, porque el partido los ha puesto ahí, todos tienen que servir al partido y todos tienen que contar con la confianza para articular las redes de corrupción. Es decir, utilizar el acceso al poder como un mecanismo para instalar a tu gente y montar redes de corrupción, para levantarse todo lo que pueda mientras estés ahí.
O sea, eso es lo que finalmente te está mostrando los dinámicos del centro, ¿no? Entonces, la preocupación... Sí, yo es que hay comparto esa preocupación. Importantes de Perú Libre involucrados en esto. Mira, yo comparto tu preocupación y comparto en general la preocupación por sobre todos los casos de corrupción que existen. Yo siento que ha habido desde todo el proceso electoral una campaña enfocada en solamente resaltar, ¿no es cierto?, ciertos cuestionamientos que ni siquiera necesariamente llegaban al candidato. Mira, hoy en día todavía estamos esperando la proclamación de Pedro Castillo. Pedro Castillo no está comprendido en ninguna de estas investigaciones y la verdad es que más bien se está dilatando algo que ya nos viene afectando. Yo creo que la dilación de la proclamación del presidente de la República es lo que genera más movimiento, incluso más repercusión en temas económicos. Más allá de los anuncios que puede dar Pedro Castillo, que además no puede, porque ni siquiera es presidente todavía, y por eso demora también la composición de un ejecutivo, las propuestas, ¿no es cierto?, hacia el próximo Consejo de Ministros, etcétera. Eso genera más inestabilidad que no tengamos todavía presidente, y eso yo creo que ya sabemos de quién es responsabilidad. Pero además, en el tema de la corrupción, no solamente está lo que tú mencionas, está que haya un señor como Vladimiro Montesinos que tenga 3 celulares en su celda, que haya querido coordinar, ¿no es cierto?, todo un respaldo a una candidata que ya a todas luces ha perdido en votos y que lamentablemente pues queda también impune. Entonces, indignación hay por todos lados, corrupción, dudas, etcétera. De hecho, eso es lo que venimos a cambiar en Juntos por el Perú y como sigue pasando nuestro compromiso de luchar. No me has contestado. Bueno, no tengo nada que contestar si yo no soy de nada de eso. No, te doy mi opinión como ciudadana. Yo comparto esa preocupación, la comparto. De acuerdo, entiendo. Sigrid, muchas gracias. Ha sido muy gentil. No, muchísimas gracias a ti. Muy buenos días. Como siempre. Mucha Gracias suerte. a ti, Nicolás. Buen día.